Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel, gracias. Oye, hoy tenemos nuevo setting por aquí, tenemos un setting actualizado. Estoy bien contento, gracias. Estuvimos la semana pasada directamente del Centro de Convenciones de Puerto Rico en lo que fue la actividad LSMI. La pasamos genial, GW5 se votó, transmitimos en vivo y yo te invito a que si tú estás interesado en espacio de podcast, grabación, recap de tu evento, cualquier formato audiovisual, te comuniques con GW5 Network. GW5 te va a dar las herramientas necesarias. Comunícate al 787-221-9530. No olvides seguirlos también en las redes sociales como @GW_5. Y en las redes sociales de este servidor, @luismiguel.pr_. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar y que te disfrutes estas entrevistas, que si yo me las disfruto, yo sé que ustedes también. Hoy tengo una invitada, abogada de profesión, activista de derechos humanos, y nos conocimos en un espacio de lucha. Ustedes saben que yo soy muy vocal en lo que creo. Y más allá de todo, es una persona que escribe un libro que sin haber comenzado la entrevista ya me tocó, y sin haberlo comenzado a leer. Son unos relatos en donde ella se abre porque las personas piensan, yo creo que el mundo, las personas, ¿verdad?, que están en el mundo de la política no tienen una vida personal, igualmente las comunicaciones, pero también se enfrentan, además del mundo político, a una vida como cualquier otra. Ella es la licenciada Ivonne Lozada, que le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí, Berta, que no te veía hace Sí, mucho. no nos veíamos hace mucho tiempo ya. Sí, Qué bueno que está aquí. Y yo dije, voy a invitar a la licenciada porque quiero dialogar sobre su carrera y su visión política y cómo, ¿verdad?, cómo ha sido su trayectoria. Pero también concluir esta entrevista con un libro que yo sé que es algo personal muy de usted. Quiero comenzar preguntándole quién es Ivonne Lozada. ay, caramba. Sabes que de este libro que escribo, Las guerras que elegimos, tiene 3 relatos, 10 relatos, cuentos cortos, inspirados en mi vida y en la vida de gente que ha estado cercana a mí. Y el primer cuento trata de quién soy yo y de dónde vengo, que es la casa de las 3 ventanas, que era importante para partir de ahí, pues el lector pudiera entender quién Claro. estaba hablando. Pues mira, yo, ¿qué te puedo decir así? Nací en Mayagüez. Mi mamá venía de una familia bien pobre. Yo tuve una niñez extremadamente pobre. No pobre, extremadamente pobre, pero muy linda. Sí, de escasez. Y muy nostálgica, porque fue en el campo y un campo hermoso. Y a pesar de esa escasez, pues mi mamá era autodidacta, leía mucho, no habían comodidades en casa, pero había muchos libros. Y para mí eso, claro, cuando yo lo que tenía eran 2 añitos en ese primer recuerdo, eh, y reemplazando lo que es el internet, ahora esa biblioteca de libros que había en mi casa era un universo extraordinario que me permitía viajar, vivir vidas alternas alrededor del mundo. Ese era su escape. Eso a mí me encantaba. Eso es lo que la gente hace hoy, los jóvenes en internet. Yo me sentaba con las enciclopedias que antes vendían. Cuando yo era pequeña, habían vendedores de casa en casa vendiendo enciclopedias, que era La Cumbre, la Enciclopedia Británica, colecciones puertorriqueñas. Y yo abría esos libros y quedaba fascinada. Y ahí había de todo, de historia, de biología, de geografía, de cultura. Para mí era fascinante. Eso me cambió mucho la vida. Aparte de que mi mamá era una artista y era muy creativa. Ella había estudiado diseño de modas en Nueva York, y yo heredé mucho de esa línea creativa de ella, ¿no? Yo me crié principalmente con mi mamá solita, aunque vivimos un tiempo corto con mi papá, como unos 4 o 5 años. Sí heredo de mi padre, que era un poeta, era un intelectual político. Era abogado también, así que hubo algo así como que una influencia de mi mamá, lo creativo y lo resiliente que era ante la adversidad.
y que eso no me derrumbó, porque no la derrumbó a ella. Y ella me enseñó, mira, esto para mí es normal, ¿no? Y a pesar de eso, pues hay muchas cosas que uno podía pues, lograr y crear y crecer y desarrollarse. En el caso de mi papá, me viene mucho la línea política. La vena, porque yo pasaba las tardes en Mayagüez, en la oficina de mi papá cuando salía de la escuela. Así que usted es natural del Yo oeste. soy natural de Mayagüez. Mi papá es natural de Cabo Rojo y mi mamá de Aguada, así que soy del oeste. Y yo pasaba las tardes, la oficina de mi papá, que era abogado, quedaba frente al tribunal de Mayagüez. Y en la recepción de la oficina de papi se formaban unas tertulias bohemias. Mira, don Juan Maribera, Wow. habían abogados muy reconocidos del área oeste, muy bohemios, uno con una guitarra, otro declamaba y todos hablaban de política y todos querían Pero eso resolver es el espectacular mundo. porque eso es un recuerdo de niña, me imagino yo, que usted no olvida nunca. Fascinante. Yo decido estudiar Derecho no porque yo quería ser abogada de tribunal, para nada. Nunca me interesó. Pero cuando yo veía las discusiones que se daban en ese círculo de abogados intelectuales bohemios que querían resolver el mundo, yo dije, yo quiero ser parte de eso. Y yo quiero que esa sea la gente y las discusiones en las que yo me mueva, que eso sea parte de mi vida. La política es muy amplia. Obviamente, pues sabemos, a mí no me encantan estos nombres, pero derecha, izquierda, centro. De pequeñas fue criada en un ambiente liberal, conservador. Usted desde muy pequeña es una persona liberal. Porque el ser humano es cambiante. ¿Cómo fue ese entorno político ideológico de Ivonne Lozada? Pues mira, ideológicamente, políticamente me marca mi papá, e ideológicamente mi mamá. Pues, mi Ok. mamá, mi papá nace en el 1924. Mi abuela, cuando mi abuela nace, estábamos bajo la corona española todavía, en 1897, y mi Wow. abuelo en el 82, creo que fue, 1882. Y mami en el 37. Mami nace cuando se aprueba el sufragio universal, de hecho. Y mami, sin entenderlo, en los años 50, era una mujer muy liberal, pero ella no entendía qué significaba eso de ser liberal. Y era muy feminista, aunque ella no perteneciera, no fuera activista, ni entendiera también de qué trataba el feminismo. Y así era muy independiente, tenía una mente muy abierta, que estudiaba y leía de todas las religiones, de todas las culturas, le gustaba conocer a gente de diversos backgrounds étnicos, le encantaba. Y me hacía todos estos cuentos de una amiga judía que tenía en Nueva York y la amiga dominicana y no sé, le encantaba. Y su primer esposo era italiano también. Así que ella un poco influye en mí, ella y la hermana mayor de mi papá. Las mujeres de mi familia paterna eran mujeres bien fuertes y también muy feministas. Yo tengo una tía Flor, que murió hace ya muchos años. Y lo mismo, tía nació en 1917, cuando la Ley Jones, y era muy feminista para su época. Y era una mujer come fuego, de carácter, que también leía muchísimo. Y yo iba a casa de tía y me devoraba esos libros y era fascinante también la biblioteca de tía Flori. Así que esas dos mujeres, tanto mami como tía Flori, fueron una gran influencia en mi carácter y fueron mi ejemplo. Que usted conoce el feminismo desde que es pequeña. O sea, Bueno, no lo conocía igual que mami, como tal. Yo no podía identificar, eso es feminismo. No, para mí era normal y era como vivían las mujeres, como debían ser las mujeres, porque ellas dos eran claro. mis modelos. Y mi abuela, que era la matrona, y la jefa de la cabeza de la familia. Pero yo no podía verbalizar, yo soy feminista. Esto, no, yo no sabía, Claro. no tenía idea, no tenía. Yo lo era, pero no lo sabía. Qué bien. ¿Recuerda sus primeras elecciones? La primera vez que votó. Sí, yo estaba en Mayagüez, por supuesto, estudiante. Ya ahí yo me había identificado políticamente, Ok. porque yo siempre tuve una tendencia al centro liberal. Ok. No estaba clara, jugaba ahí en ese espectro de entre moderada y liberal. Nunca fui muy extremista. Y siempre me he movido en ese espacio. Sí, yo tuve una reflexión de muy joven,
antes de entrar a la universidad, que mi papá, aunque mi papá era popular, para hablar de política, mi papá tenía mucho activismo popular, pero era un popular bien de izquierda también. Y tenía mucha asociación con líderes como don Juan Maribras, que era bien amigo de papi. Independentista. Bueno, socialista, que era no era del PIB, era del partido. Uh-huh. Y ese era su grupo, su crowd, que aunque él era de izquierda, bastante liberal. Y papi viajaba 2 veces al año a Cuba y tiene una carpeta por ahí también. Yo hice una reflexión porque yo no tenía mucho activismo político, yo iba igual a un evento del Partido Popular que del PIB, que papi iba pero él no dejaba de ser lo que era, pero sí lo invitaban. Mira que hay algo de PIB, ¿verdad? En Sabana Grande para que vayas, y yo iba con él. En San Germán, y bueno. Así que yo me movía igual en un espacio y en otro. Así que un día, de hecho, un evento del PIB, en una finca espectacular en Sabana Grande, con una quebrada, un río, me siento yo debajo de las bambúas sola, que papi estaba allá con sus amigos, porque por primera vez tengo la necesidad de identificar, de definirme políticamente. No sé por qué, porque no la había sentido hasta ese momento. Y es que en esos días, pues empezaba mucho el activismo. Yo era muy activista. Y en la universidad. Igual dije, ok, yo entiendo por dónde más o menos voy. Y me definí, y cuando entré a la universidad yo tenía mucho activismo, por ejemplo, ambiental, y también activismo político. Y compartía con varios grupos, tenía muy buena relación con todos los grupos políticos dentro de la universidad. ¿Por qué dar la lucha, verdad? ¿Por qué dar la lucha dentro del Partido Popular? El Partido Popular es determinante para saber si el país se va para un lado o para otro. Es como un péndulo. Es el centro. Yo me identificaba mucho con el ala liberal del partido y siempre tenía la tendencia a empujar fuertemente para ese lado con mi discurso. Y cuando veo lo que está pasando en el Partido Demócrata en Estados Unidos y en el resto del mundo, me di cuenta de lo importante que era el centro, que yo estaba un poco cuestionando. Y pensé, ok, yo soy liberal y en el partido dicen pues que yo soy de izquierda, pero me di cuenta de que tengo que proteger el centro, pero un centro que respete mis posturas liberales. Porque en el caso del Partido Popular, él se alimentaba. Había una masa intelectual dentro del ala liberal de la cual se alimenta y siempre se ha alimentado el partido, ideológicamente el Partido Popular. Es difícil mantener ese balance. Pasó igual con el Partido Demócrata, donde era un centro el que controlaba igual la política estadounidense. Eran unos demócratas moderados y unos republicanos moderados que más o menos cargaban el país. Siempre con los extremos, un poco atacando, pero no con tanta fuerza. La fuerza estaba en el centro. Y la polarización rompió ese centro. Y al romperlo, porque los más vocales, aunque el centro controlaba, siempre los más vocales eran los de los extremos. Extrema izquierda y extrema derecha. Uh-huh. Es como ustedes pelean, pero nosotros aquí corremos. Cuando tú rompes el centro, es bien difícil volverlo a empatar. Cuando se rompe la cuerda de que están, es bien difícil, porque los extremos tienen que ceder para poder otra vez empatar ese centro. Eso pasó en Estados Unidos y pasó en Puerto Rico. Se rompe el centro, se pierde el equilibrio, se polariza la discusión política estridente, fundamentalista de un ultraizquierda y ultraderecha que ha contaminado el discurso y que han limitado la posibilidad de tener unos espacios, no necesariamente de consenso, pero donde podamos entendernos y comunicarnos. Por esa misma línea, así que podemos decir que para usted el centro aquí en Puerto Rico está debilitado. Sí, está bien débil. Y el centro estaba principalmente representado por el Partido Popular. Y está debilitado como está debilitado el país por las mismas razones. Yo siempre decía que el Partido Popular, con sus sombras, sus luces y sus sombras, era lo más representativo
de la demografía en el país y del pensamiento ideológico. ¿Por qué? Porque tenía un centro fuerte, tenía un ala izquierda, moderada, pero estaba, y tenía un ala más conservadora. El país es igual. El país tiene un centro moderado, fuerte, claro. Tiene un sector conservador y tiene un sector. Ningún otro partido tiene eso. Y es un problema porque es difícil tratar de el centro tiene que ser bien fuerte para poder mantener unidos esos dos sectores polarizados y poder ser un espacio donde puedan coincidir los tres sectores. Por esa misma línea, comienza usted en su trayectoria política militar en el Partido Popular, ya desde esa primera elección que usted sí. Vota. Pero sabemos Bueno, milito en realidad cuando entro a la universidad. Cuando entra a la universidad. Porque ya en la universidad habían unos espacios de activismo y me inserto automáticamente, orgánicamente, y veo el espacio político también, me inserté en los dos a la vez. Por esa misma línea, es un tema que abarca a todos los puertorriqueños, el tema del status quo. Porque hay personas que para ellos es un tema muy importante. Hay otros sectores del país, y lo digo porque lo he escuchado, que el tema del estatus no les mueve. No es una prioridad para ellos. ¿En qué momento usted empieza a tener conciencia del estatus de la isla y comienza a asumir una postura sobre el mismo? En la misma universidad, sí. En la universidad y ni hablar en la escuela de Derecho, ¿no? Okay. Que uno adquiere más conocimiento sobre el tema de constitucional y lo que es la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Se acuerda quién le dio clase de Derecho Constitucional? Don Juan Maribera. Wow. Sí, para mi primera clase. Que ya usted lo conocía. Sí, porque era muy amigo de mi papá. Wow. Y fue un apoyo para mí, porque yo no tenía la mejor relación con papi, y a veces me iba a la oficina de don Juan a decirle, ay, don Juan, es que papi hizo aquello, los otros, que no puedo bregar con él, que cómo es posible. Bueno, y me desahogaba con él, y incluso cosas personales. Yo me acuerdo que yo tenía una relación en aquella época con alguna figura conocida, y yo me metí a la oficina de don Juan como si fuera mi papá, porque no podía tener esas relaciones esas conversaciones con papi. Así que me sentaba a hacerle el llorado a don Juan, mira lo que me pasó, ¿cómo es posible que me haga eso? Sí, hay profesores que acompañan, sí, maestras y profesores que acompañan. Entonces, ahí toma conciencia del tema del estatus. ¿Cómo ve de cara al futuro el tema del estatus de Puerto Rico? Oye, en este momento bien difícil con la administración Trump. Yo, de verdad, aun cuando yo he tenido el sello, que ya no me gusta lo de los sellos porque limita mucho el pensamiento del movimiento de uno, pues yo antes me llamaba soberanista. Así que ahora trato de no usarlo con tanta frecuencia, pero no, por ejemplo, yo antes de la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, yo trabajaba en Ana G. Méndez. Y yo produje un evento que fue un encuentro de territorios ultramarinos, los 5 territorios ultramarinos de Estados Unidos. En el Pacífico, los 3 territorios del Pacífico, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y los traje a Puerto Rico, un evento de todo un día, porque a mí me interesa saber. Yo quiero conocer cuál ha sido la experiencia, cuál es la experiencia actual de los otros territorios en su relación con Estados Unidos. Claro. Entonces, había unos populares moderados que están molestos conmigo, pero tú haces eso. Mira, yo no le tengo miedo a la libre asociación. Vamos a hablar de eso. Yo me inclino a pensar que es una buena alternativa, que el Estado Libre Asociado no debía ser un estatus permanente, que quizás era un estatus de transición, pero son cosas que hay que hablarlas. También sé que el Estado Libre Asociado es mucho mejor de lo que hablan ahora, porque ha estado en constante ataque por los detractores. Económicamente, en los años 80 que yo me crío, la economía estaba muchísimo mejor. Gracias a las 936, que el Partido Nuevo Progresista pues decidió atacar, porque el Partido Popular siempre decía que era un pilar del ELA, pues vamos a atacar los pilares del ELA. Y eso fue lo que hicieron. Y fueron muy efectivos.
Pero lo atacaron sin ver las consecuencias que había de la cantidad de empleos. Se perdieron casi 300,000 empleos, 200,000 empleos directos y Sí, fue un golpe al país. más los indirectos. Fue un golpe del que todavía no nos hemos recuperado y quienes vienen a pagar ese golpe que se le dio a las 936 son los millennials y los centennials ahora, que nacen y crecen en un país que no tiene la oferta de empleo y las condiciones económicas para tú crecer que tuvo cuando yo estaba en los 80, ¿no? Cuando estaba yo desarrollándome. Y se eliminaron las 936 sin tener algo alterno y llevan un chorro de años buscando alternativas, ¿no? Porque la ley 60 no puede ser, que es lo que han traído, no puede ser una sustitución de lo que había antes con la sección 936. Una vez se gradúa de la Escuela de Derecho, ¿cómo son esos primeros pasos de usted en el mundo profesional? Pues mira, tan pronto me graduó, me voy de Mayagüez a San Juan. Y estoy dirigiendo la comisión, bueno, empecé como asesora legislativa ese primer cuatrienio y rapidito yo trabajaba con un representante de Vega Baja que presidía la Comisión de Asuntos Municipales y a mí lo de municipios me encantaba. ¿Te gusta el tema? Y yo trabajé en el municipio de Mayagüez mientras estudiaba Derecho, así que bueno. Así que terminé ese cuatrienio, antes de terminarlo, ya como a mitad, dirigiendo la Comisión de Asuntos Municipales. Y me metí en un tema que me gustaba, esto de la ley de municipios autónomos. Me encantaba el tema de descentralización de gobierno, de creación de regiones autónomas. Importante. Hay cosas que pueden municipalizarse, no todas. No todas, y hay claro. unas que se pueden unir municipios en consorcios y delegar, descentralizar ese gobierno en estas estructuras. A mí me encanta ese tema, me encanta. Y aprendí mucho en esos años, tanto ahí, empecé en la legislatura, y luego cuando terminaba el primer cuatrienio me voy a Fortaleza con Sila, que estoy también en asuntos municipales. ¿Como asesora de Fortaleza? Sí. Entonces ya el segundo cuatrienio, el cuatrienio siguiente que estaba Aníbal Acevedo Vilá, estuve un tiempo con él, también en asuntos legislativos y asuntos municipales. Por esa misma línea, ¿cómo usted compara la política de hoy con la política de esos tiempos? Ay, Dios mío, nada que ver. Con todas las críticas que le hacíamos a los legisladores. Teníamos muchísima más o mejor calidad, teníamos mejor calidad de legisladores. O sea, yo me acuerdo que estaba el legislador que era médico, habían abogados, habían hasta veterinarios, contables, pero había una formación que sin duda podían aportar más a la discusión de política pública y con más bagaje. Y yo sí entiendo que hay un elemento de representatividad que es importante. En teoría, se supone que eso en la Cámara se trabaje. Hay 51 legisladores, que la mayoría de ellos son legisladores locales, que son líderes comunitarios, y que ellos están allí para representar los asuntos que afectan a su comunidad inmediata, que es más pequeña. ¿Usted cree en la unicameralidad? Sabes que en un principio sí. Creía en un momento, pero después dudé, porque veo lo que está ocurriendo y sería darle demasiado poder a una sola figura. Imagínate ahora, tendríamos una sola persona, el poder, tendríamos dos gobernadores. Y un choque muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Cuando usted ha sido muy vocal con temas de derechos humanos, necesario en estos tiempos tan complicados. Amor es amor. Hoy, mañana y siempre, y yo lo digo. Y me brillan los ojos cuando lo digo, porque yo creo que amor es amor hoy, mañana y siempre. Y la comunidad LGBT hace, ¿verdad?, un trabajo de activismo hermoso con sus aliados también. Usted ha sido muy aliada de la comunidad. ¿Qué ha significado para usted apoyar la comunidad LGBTIQ+? Mira, yo empecé como, obviamente, activista de mujeres, feminista, de derechos de las mujeres, pero yo tengo una relación con alguien muy cercano a mí, que es como mi papá, que es Pedro Peters Maldonado, y Pedro es una de las figuras más importantes en la lucha de los derechos de la comunidad LGBT aquí en Puerto Rico, en España y en Nueva York. Que de hecho uno de los cuentos se lo dedico a él,
mi libro. Y estuve junto a Pedro cuando se funda la organización, la primera organización política dentro de un partido de comunidad LGBT. Fue en el Partido Popular. La primera en ningún partido, que es Populares LGBT y aliados, LGBT, TQIA+. Así que las aliadas, yo fui fundadora. Piti Gándara, que en paz descanse, claro, la ex esposa de Aníbal Acevedo Vilá, y yo éramos miembros fundadoras, aliadas de esta organización. Los otros días me pregunta, ¿verdad?, una compañera de medios y me dice, ¿a qué político te hubiese encantado entrevistar que ya no se encuentra con nosotros? Yo le dije, a Luisa Piti Gándara, porque creo que hizo mucha gesta por los derechos humanos y los derechos de la niñez también. Así que asume ese, ¿verdad?, ser aliada de la comunidad. Estamos en tiempos complicados, licenciada. ¿Qué son para usted estos tiempos? Ay, mira, vamos a ver, yo te voy a poder decir cuando, con las elecciones de midterms ahora en Estados Unidos y las del 2028, que uno dice, pero eso es Estados Unidos, sí, pero ya no es como antes. Lo que pasa allí nos afecta a nosotros y le afecta al resto del mundo. Me preocupa, esto puede ser un wake-up call, un llamado de alerta de lo que pueda asomarse por ahí o puede ser el inicio de una era muy oscura. Me preocupa muchísimo. Por eso el tema del estatus, en este momento, yo no lo quiero ni tocar. Porque a mí no me interesa tener un Donald Trump sentado en una mesa a ver qué va a hacer con Puerto Rico. No confío en él, no me gusta. Yo preferiría que, olvídate de que estamos aquí y vamos a esperar a ver qué pasa en el 2028. Yo, honestamente, aunque he participado en eventos del Partido Demócrata en los Estados Unidos, yo no creo mucho en que debamos participar, pero de las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué lo hago ahora? Uno, porque el espacio está. Y en la medida que haya un espacio donde podamos influir y tratar de mitigar el daño que ha hecho Donald Trump y podamos influir para mover la discusión de la relación con Estados Unidos, para mover y adelantar y mitigar el daño que ha hecho sobre los derechos de la comunidad LGBT, de los inmigrantes, de las mujeres, pues yo lo voy a ocupar, lo voy a ocupar. No me importa que me critiquen y me digan, pero tú no eres soberanista, ¿qué haces ahí? Yo voy a hacer todo lo que pueda y voy a ocupar todos los espacios que puedo ocupar. No, y hemos visto figuras como lo fue Ana Irma Rivera Lacén, que en las pasadas elecciones asumió, ¿verdad?, una postura dentro, si no me equivoco, del espacio demócrata allá en los Estados Unidos. A mí me preocupa mucho, ¿verdad?, este tema de la homofobia, de todas las LGBT y Q-fobia. También hay un tema que a mí, ¿verdad?, yo creo que es una sombrilla con muchos temas. La homofobia familiar son temas que me asustan y me preocupan, porque yo creo que la educación es clave. Son muchos las personas que conozco que todavía hay discrimen, que conocen el discrimen y que viven el discrimen. Pero de igual forma, podemos decir que estamos enfrentando políticas que están afectando derechos reproductivos, si nos vamos por esa otra línea de los derechos humanos. Usted pasa una situación que sé que está plasmada en el libro, en donde usted fue voz en un momento muy, muy fuerte. Sabemos, ¿verdad?, de lo que sucedió. El pasado presidente del Senado dijo unas expresiones y usted no se quedó callada. Hoy en día usted escribe sobre eso en las guerras que elegimos. ¿Cómo fue esa experiencia de que le retiren su confianza por usted expresarse a favor de los derechos reproductivos? Te voy a decir que en ese momento se estaba discutiendo un proyecto de Senado para limitar el derecho al aborto, el 693. Mis expresiones no fueran necesariamente en contra de esa medida. Porque yo era asesora del presidente del Senado, pero yo atendía asuntos federales, no asuntos legislativos. Me incomodaba la medida, pero al final el legislador es él y el que vote como quiera. Obviamente habían asesoras que querían en ese momento que él les diera la oportunidad de discutir esta medida, no se las dio. Yo me había mantenido al margen,
Pero a mí lo que me voló la cabeza, y eso te lo tengo que leer un poco, es que él en una conferencia de prensa que hubo en el Partido Popular, porque él era presidente del Senado y a la vez presidente del Partido Popular, que le hizo muchísimo daño al Partido Popular. Te voy a relatar lo que pasó un poquito y lo que yo sentí en esa conferencia de prensa. El día que mi jefe pronunció la palabra asesinas, algo se me revolcó en el estómago. No lo dijo en privado, lo dijo frente a los micrófonos, frente a las cámaras y frente a la prensa del país. Un periodista levantó la voz desde el grupo de reporteros que los rodeaba y le hizo una pregunta directa. ¿Usted considera que una mujer que se somete a un procedimiento de aborto es una asesina? Mi jefe no dudó. Sí, respondió. Es asesinato. Son asesinos todos los que participan del evento, el médico, la mujer y por ahí. Así que, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó por la mente? Porque a mí me voló la cabeza la palabra asesina, más allá del proyecto que se estaba discutiendo. Mientras lo escuchaba, empecé a imaginar los rostros de mujeres que nunca conocería. Mujeres al otro lado de un televisor o de una radio escuchando esa palabra pronunciada con la seguridad de quien cree tener autoridad para juzgar vidas ajenas. Las imaginé en silencio, tal vez con los brazos cruzados o con la mirada baja, sintiendo el peso de una condena pronunciada por alguien que no conoce su historia. Pensé en mujeres que han tenido que tomar decisiones imposibles, mujeres que enfrentan embarazos que ponen en riesgo su vida, mujeres que han sido víctimas de violencia, mujeres que simplemente no tienen cómo sostener otra vida cuando apenas logran sostener la propia. Mientras la palabra seguía resonando, asesinas, pensé también en las mujeres que forman parte de mi vida. Mi madre, mis hermanas, mis amigas, mis vecinas, mujeres que conozco lo suficiente como para saber que ninguna de sus decisiones cabe dentro de una palabra tan brutal. Luego de esa noticia pública que el país se entera de que ese pasado presidente del Senado le había retirado la confianza a usted, ¿cómo le cambió la vida a Ivonne Lozada? Eso fue, te digo, yo hice una expresión, él hace esa expresión un jueves de asesina. Y yo cuando salgo del trabajo escribí un post en las redes sociales. Mira, un post muy elegante, porque ni siquiera lo mencioné, que dice, me da mucha dificultad mantenerme silente ante las penosas expresiones en el día de hoy sobre los derechos reproductivos de la mujer. Poder decidir como mujeres sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra vida sexual es un derecho humano básico. Eso fue lo que yo escribí un jueves. Yo sabía que me iban a despedir. Yo lo sabía. Sí, usted estaba clara. Eso fue jueves, el viernes mi oficina llena de gente diciendo estamos contigo. Pero usted estaba clara desde el momento que usted hace ese post. Antes de ponerlo, yo llamé a un par de amigos y les dije, mira, hasta aquí llegué. Y me dijeron, ¿saben que te puedes despedir si te expresas? Y le dije, lo sé, pero no me puedo quedar callada. De verdad que no puedo. Hasta aquí llegué. Entonces, el viernes recibí mucho apoyo, el fin de semana nos reagrupamos muchas feministas que me tocaron base conmigo y me dijeron, mira, hay que oponerse a esa medida. De diferentes partidos, de todos los partidos. Es que usted y yo nos conocemos en ese momento. Sí, había acabado de pasar, yo creo que eso, y ahí fue que nos conocimos. Usted es parte de esa convocatoria de mujeres de diferentes colectividades que deciden oponerse al proyecto 693. Fíjate, no soy parte. Ok. Porque ellas deciden hacer una conferencia de prensa y una manifestación el lunes que iban a bajar por descarga el proyecto. Ese fin de semana antes yo le dije, si vamos a expresarnos, yo soy abogada, yo soy activista, pero yo no soy experta en derecho constitucional ni en derechos reproductivos. Vamos a llamar a una profesora de constitucional experta de derechos reproductivos de la Inter y a la asesora del Colegio de Médicos. Vamos a hacer como un seminario híbrido para que nos hablen de cuáles son las consecuencias de esta medida, cuál es el estado de derecho, que ha dicho el Tribunal Federal, el Tribunal aquí, qué está pasando para tener una mente más clara y ser más responsable con el discurso que íbamos a tener de oposición. Y todo el mundo dijo, perfecto. Hubo una convocatoria bien buena. Y cuando termina ese seminario me dicen, vamos a hacer una conferencia de prensa. Y yo le digo, ok, hold it. Si van a hacer una conferencia de prensa para oponerse al proyecto de ley que mi jefe suscribió con Joan Rodríguez Bebe, yo no puedo ser parte de esa conferencia de prensa en el Senado, porque en el Capitolio, pues yo todavía soy asesora de él.
Y ahí sí que yo tiré la línea y dije, yo voy a estar allí apoyándolas, detrás de las cámaras, pero no puedo ser parte de, porque ahí... Claro. Entonces estoy allí apoyándolas detrás de las cámaras. Y yo sé que el personal de presidencia pensaban, ella va a estar allí, va a estar con el micrófono y vamos a despedirla, porque la cogimos en fragante. Y me vieron por allí por el área y ellos asumieron eso y prepararon mi carta bien atropellada de despido. Y cuando subo a mi oficina, entonces me estaban esperando que déjame decirte, yo como sabía que ese día me podían despedir, yo me arreglé, me maquillé, me tenía el pelo regio. Y me puse una camiseta de Ruth Bader Ginsburg que decía, ay Dios mío, atrévete a decir lo que piensas aunque se te quiebre la voz. Speak your mind, even if your voice breaks. Y me puse con un suit de trabajo, de chaqueta y pantalón y mi camisetita de Ruth Bader. Yo sabía, yo dije, se me van a despedir, que me despidan bien puesta. Ese día, ay santo Dios, cuando me despiden, yo saco una foto de la carta de despido y la subo a las redes y digo, me acaban de despedir por ejercer mi derecho a expresarme libremente a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Y como dije, me parece que es un derecho humano básico. No pasaron 5 minutos. Y como yo atendía asuntos federales, el periodista de José Delgado, del Nuevo Día, que cubría asuntos federales en Washington, me seguía. Y él lo compartió y dicen, acaban de despedir a la licenciada Yo recuerdo ese Lozada. día y por todos los medios en cuestión rápido. Mira, yo estuve toda la semana en medios de comunicación. Al otro día yo tuve 13 entrevistas. Wow. Y cogí a una amiga mía y le dije, tú me tienes que acompañar porque yo voy a estar back to back entre entrevista y entrevista. El Nuevo Día encima de mí para que yo escribiera una columna. Le ha cambiado la vida por lo que dice. Me cambió la vida. De ese momento. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué son las guerras que elegimos? Pues mira, las guerras que elegimos son situaciones de vida de diferentes personajes. Que la vida las ha ubicado en momentos particulares donde nos ha obligado, porque yo estoy incluida en esos cuentos, a tomar decisiones, a enfrentar una guerra. Algunas no las elegimos, otras sí. A enfrentar esas y tomar decisiones que no tan solo nos cambian la vida, sino que nos definen. Y por eso le hago la pregunta después de discutir esta situación a la que usted se enfrentó, porque usted la deja clara en una de las guerras que eligió. Sí. ¿Qué son más duras, las guerras que se eligen o las que no se eligen? Mira, son igualmente duras. Lo que pasa es que las que te definen de verdad son las que tú eliges. Hay guerras que yo elegí como esa, y esa me definió. En el caso de, por ejemplo, tengo a Pedro Peters, que el cuento de él se llama igual que el libro, Las guerras que elegimos. Pedro es un veterano de Vietnam. Pedro se había ido de Puerto Rico a España a hacerse sacerdote. Le dieron una beca para estudiar, no sé cómo le llaman, pero la carrera sacerdotal en Pamplona. Lo asignan a una catedral en Pamplona para hacer su práctica pastoral. Y él era homosexual entonces. Y había mucho, esto fue en los años 60, no tan solo discrimen, hostigamiento con la comunidad, sino había mucho discrimen con los latinos en España y prejuicio. Y Pedro hablaba puertorriqueño. Así que decidieron no pasarlo de clase, de grado, no graduar, que no se podía graduar, hasta que él no aprendiera a hablar como español, como un español de allá. Es como si lo hubiesen dado incomplete y lo mandaron a Toledo a coger clases de dicción porque él tenía que aprender a hablar como un español. No español, como un español. Y fue bien fuerte porque fue muy castigado por hablar como puertorriqueño y como hispanoamericano, latinoamericano. Así que él está en la iglesia con muchos cuestionamientos con la iglesia católica en los años 60, con peleas con Dios, más que conversar. Estaba en constante plática con Dios, pero peleaba con él. Y también le cuestionaba por qué tanto discrimen si tú me hiciste así. Y me consta que yo no soy un error tuyo. Tú me hiciste así. Claro. Y no es un error. Y él sigue creyendo en Dios. Rompe con la iglesia.
y decide, como él vivía por la beca que tenía, pues tiene que dejar España, regresa a Puerto Rico, vía Nueva York. Y cuando para en Nueva York de camino, que se queda un par de días, ¿qué está pasando en Nueva York? Stonewall. Los Wow. disturbios de Stonewall. Así que parte Un suceso importantísimo en la historia LGBT. esa es una guerra que tampoco él eligió, de que lo tomó y él estaba allí, y un poco hace un relato de lo que fueron los disturbios que dan, que inician el movimiento moderno de los derechos de la comunidad LGBT. Así que hay un relato de lo que ocurrió esos días allí en Stonewall, pero él asumió y decidió que él era un líder y que esa era una de sus luchas elegidas, que él tenía que asumirla de manera activa, no pasiva. Así que se da ese suceso, finalmente llega a Puerto Rico, que eso fue España, Nueva York, y llega a Puerto Rico, y cuando llega, la misma semana en que llega, los militares, reclutándolo obligatoriamente para Vietnam, una guerra en la que él no creía. Y él estaba peleando porque decía que él no creía en esa guerra. Y como había un estigma con la comunidad LGBT, él comenzó a decirle a los oficiales, pues que yo soy gay, yo soy homosexual, tú no te vas a llevar a un gay para la guerra. Y sabes que no le creyeron, pensaban que él estaba mintiendo para que no se lo llevaran, y lo han forzado a irse a Vietnam. Llega como se va a la escuela de sargento, va a Vietnam, se hace un relato de lo que él vivió allí, y cuando regresa con 3 medallas, 2 de bronce y 1 de plata. Pero regresa con dos guerras que él también, una que asumió y otra que no, una que él eligió y otra que no eligió. La que eligió fue la de los derechos de la comunidad LGBT, pero también comenzábamos con la realidad del SIDA, VIH y SIDA, y él se convierte en presidente de la fundación y fundador de la Fundación SIDA. Y también representaba a Stonewall, a Puerto Rico en Stonewall. Y asume esas 2 luchas de los derechos de la comunidad, de la lucha contra el VIH y SIDA, pero hay una guerra que él no elige y que tiene que asumir. Y es que cuando él estuvo en Vietnam fue afectado por el Agente Naranja. Todos los que estuvieron con él, su equipo en Vietnam, todos, uno de los efectos del Agente Naranja es que perdieron la visión. Wow. Así que Pedro tiene 82 años ahora. Hace 4 años él sabía que eso iba a ocurrir. Hace 4 años tuvo un episodio de pérdida radical de vista que él no pudo manejar. Él estaba, fueron 2 años que él estaba imposible y yo no sabía lo que estaba pasando. Así que han estado tratándolo, estuvo en psicólogo, psiquiatra, en terapia, y lo han estado ayudando. No ha perdido la vista, tiene pérdida parcial de la visión, pero es progresivo. Y ya lo han ido ayudando para que aprenda a usar su bastón. Tiene unas gafas de estas Metas, que se ha vuelto muy diestro usando. Tiene toda la casa equipada y lo están ayudando a que aprenda a cómo moverse en su casa y moverse en la casa cuando pierda la visión totalmente. Por esa misma línea, vi la presentación del libro, y ya para concluir, porque sé que tiene compromiso en el día de hoy, pero hablemos de Muñeca de Trapo. Usted se enfrenta a una situación cuando tiene 15 o 16 años muy difícil. Uh-huh. ¿Cuál fue? Mira, hay un contraste y son bien importantes tanto el cuento de Asesinas como Muñeca de Trapo. A los 16 años yo presencié una situación de violencia contra una pequeña de 2 años que fue brutal. Estaban saliendo de un centro comercial, una familia, un padre, un muchacho de 20 y pico, sería corpulento, alto. Tenía que medir como 6 pies. Y su esposa menudita, bajita, en estado avanzado de embarazo, que tendría como unos 8 meses porque tenía una panza grande. Y ella iba cargando un carrito, con el carrito de bebé, y la bebé era 2 años. La niña de 2 años que él le estaba agarrando de la mano. La niña de 2 años estaba como sollozando, como llorando bajito. Y el padre le ha dicho algo como: te dije que te callar, que no llores. Y agarrándole la muñeca, le ha dado un puño, pero un puño sólido, como el que le das a un saco de arena, un puño sólido a la niña, tan sólido que levanta a la niña del suelo, desde el puño en el estómago, y así mismo la levanta del suelo. Cuando la levanta,
La niña queda colgando de su mano, no logra tocar él le abre el dolor que le tiene y la está aguantando como si fuera una muñeca de trapo. Me imagino sin respiración, sin aire, habiéndole roto las costillas, el estómago, la niñez, la infancia. Y cuando eso ocurre, la madre no se inmutó, se quedó mirando el suelo paralizada y sé que aterrorizada. Y ya te das cuenta de que esa madre tenía que ser víctima de violencia también. Claro. Y no se atrevía ni levantar la mirada a socorrer a su pequeña de 2 años. Cuando yo vi eso, salí corriendo. Yo tenía 16 años y nunca había visto una escena de violencia así, tan brutal, y menos contra una pequeña, de manera injustificada. Y salí corriendo instintivamente. Tú reaccionas, no piensas. Era como que tú la coges y sales corriendo. Yo no sé para dónde, yo no sé qué me iba a pasar, yo no sé si el tipo me iba a agredir. Yo no sabía si podía con la nena ni siquiera. Pero salgo corriendo y se va detrás de mí una compañera de clase y estábamos montándonos en un carro público y me agarraron y me dijeron, no te metas. Y no pudiste llegar. Y forcejeamos y ellos siguen caminando y me agarraron y me dijeron, no te metas. Y regreso al carro y yo estaba bien afectada. Y me dicen, ¿dónde me? Y todo el mundo asustado como, no te metas, no te metas. Es horrible, porque esa es la misma línea de los trapos sucios se lavan en casa, no mires para allá, que eso no tiene, no te metas, eso no tiene que ver contigo, no seas metiche. Entonces vimos un policía en motora y le dijimos, mire que allí acaba de ocurrir algo. Yo no sé qué pasó. Yo me fui de ahí, eso hace 40 años, pero yo nunca pude borrar esa escena de mi mente. Pero más allá de no borrar esa escena, no pude superar la culpa que sentí de no haber seguido, haber resistido y haberme ido corriendo y coger la niña. Yo sé que yo tenía 16 años y no sé, o sea, qué pude haber hecho en ese momento, no sé, pero la culpa me consumió. Y ahí el silencio, me di cuenta y aprendí de cómo pesa el silencio. Que el silencio, me encantó cuando dije en la presentación del libro, que el silencio duele. Sí. Me llamó mucho la atención, o sea, lo encontré muy conmovedor de las últimas líneas de Muñeca de Trapo. Bueno, te puedo leer, es que está el relato. Cuando usted dice que la lleva Sí. consigo. El relato es, yo escribo el cuento de Muñeca de Trapo, pero luego del cuento, se termina, está el cuento, se termina el cuento y le escribo una carta a la niña. Wow. Literalmente una carta. Yo no sé si esa niña sobrevivió, no tengo idea. Y se convirtió en madre, en mujer, si murió esa noche, no sé, porque no había internet como ahora no tengo idea. Pero yo le escribí una carta a esa niña y a los otros muchos niños y niñas que probablemente nunca sobrevivieron o están vivos ahora y están pasando por lo mismo. Y no sé si la puedo leer, pero bueno. Claro que sí. San Juan, Puerto Rico, el 3 de marzo del 2026. A la niña del estacionamiento. Nunca supe tu nombre. Durante más de 40 años has vivido en un rincón de mi memoria, suspendida en una tarde que no termina de irse. Tenías apenas 2 años y yo apenas 15 o 16. Éramos 2 niñas, en realidad, separadas por una distancia que entonces me pareció pequeña y que con el tiempo se volvió imposible de cruzar. Quise correr hacia ti. Quise levantarte del suelo que nunca tocaste. Sacarte de aquella mano que te sostenía como si tu cuerpo no tuviera peso ni derecho a caer. Pero no llegué. Me detuvieron, arrancó el auto y el mundo siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Tú no lo sabes, pero desde entonces has caminado conmigo. Te he llevado a mis noches de insomnio, a mis preguntas sin respuesta, a los momentos en que el recuerdo regresa con la misma claridad brutal de aquel golpe. A veces pienso que creciste y que la vida encontró una manera de sacarte de aquel lugar. Otras veces temo que tu historia terminó mucho antes de que la mía comenzara. Nunca supe que fue de ti.
Solo sé que tu pequeña figura suspendida en el aire me enseñó algo que la vida tardaría años poner en palabras. Que la indiferencia también pesa, que el silencio también duele y que hay recuerdos que no se van porque se convierten en una forma de conciencia. Si alguna vez la vida te permitió llegar hasta este lado del tiempo, quiero que sepas algo que nunca pudiste oír aquella tarde. Lo intenté. Y aunque no llegué a tiempo, nunca he dejado de llevarte conmigo. Ay, para mí es bien fuerte. Gracias, licenciada, por compartir eso. Yo sé que hay muchas guerras que cargamos. Y algo que me gustó de la presentación de su libro fue que invitó a las demás personas a que cuenten las historias. Sí, Que todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Sí. ¿Cómo pueden conseguir el libro? Pues mira, el libro ahora mismo se agotó en Casa Norberto, pero está en Amazon disponible. Ya en la próxima semana espero que volvamos a llevar libros a casa Norberto. Igual pueden ir a devoto-editorial.com o islitadecuentos.com. Licenciada, espero que la haya pasado muy bien en esta entrevista. Me encanta. ¿Cómo, ya para concluir, rapidito, cómo ve a Puerto Rico de cara al futuro? Ay, Dios mío, hay una sombra ahí, no Puerto Rico, del mundo completo, una amenaza que está amenazando, redundante, con el orden mundial, con todas las luchas y lo que habíamos alcanzado en derechos humanos, particularmente con adquirir y mantener la paz. Estoy bien preocupada por eso. Todo va a depender de que la gente vaya a votar, que la gente se active. No podemos quedarnos en las casas porque hay una lucha que dar de medio término. La amenaza principal está en Trump y en los Estados Unidos y hay que resistirla. Pero sí, estoy preocupada. Pero quedamos muchos buenos todavía. Eso es así. Dando Cosas buenas para usted siempre. Gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Familia, no olvides seguirme en las redes sociales como @luismiguel.pr_, en las redes sociales de GW5 como @GW_5 y será hasta la próxima. Que estén bien.